En el libro de Mateo, en el capítulo 25, encontramos una de las historias universales que sin duda nos llaman a una reflexión acerca de nuestra vida y cómo está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, hay un fuego interno en nuestras vidas. Muchas veces solemos decirle a las personas que no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas y que se dejan agobiar por los espíritus que alberga muchas veces las vidas. Y las vemos y decimos, ¿por qué está apagado tu espíritu? ¿Por qué está apagada tu vida? Y ese es un reflejo de la ausencia de Dios, la ausencia del Espíritu de Dios gobernando en el alma y en el espíritu de las personas. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, reina, reposa en el corazón de una persona, se evidencia no solamente en la entrega que tiene esa persona a la obra de Dios, sino que aún su rostro, su sonrisa, sus gestos corporales hablan acerca de un hombre y de una mujer que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Tienen el fuego de Dios en sus vidas. Y la Biblia dice en Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron, dice, y que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Entonces, en el reino de Dios, en la vida cristiana, vamos a encontrar personas que son sabias, que son prudentes, pero vamos a encontrar vidas que son insensatas. Y creo que eso marca la diferencia en el por qué hay vidas que son llenas del Espíritu Santo y por qué otras vidas no son llenas del Espíritu Santo. Me han preguntado muchas veces, ¿cómo hago yo para que Dios me llene del Espíritu Santo? Y Dios nos da la oportunidad a todos de que seamos llenos del Espíritu de Dios. Pero va a ser determinante la disposición que haya en nuestra vida para buscar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué hay 5 vírgenes que tienen aceite? ¿Y por qué hay 5 vírgenes que no tienen aceite? Y ambas salieron a recibir al esposo, pero 5 de ellas ya no tenían aceite y ya no había fuego en sus lámparas. Por eso el apóstol Pablo, en ese sentido, nos da una clave maravillosa para que nosotros podamos tener el fuego de Dios. Y note cómo termina Jesús esta historia de las 25 vírgenes. Es interesante. Y dice en el versículo 12, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Las insensatas, las que no tenían aceite, llegaron corriendo a decirle, Señor, ábrenos la puerta. Y él les contesta, mas él les respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Y esta palabra va a ser interesante porque en la Biblia el hecho de conocer a alguien no se refiere únicamente a saber su nombre, a saber su apellido, dónde vive, sino que la idea de conocer a alguien es entrar en una relación íntima con esa persona.
El Señor no tenía intimidad con estas que no tenían aceite. ¿Realmente nos conoce el Señor a nosotros? ¿Nos conoce el Señor a nosotros? ¿Dónde nos damos a conocer? ¿Y dónde nosotros lo llegamos a conocer a Él? Es teniendo una relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo. Esto es clave para lo que Pablo va a decirnos. ¿Cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo ser lleno del aceite de Dios? Y la clave es que entremos en una relación íntima con Dios, en su presencia, por medio de la oración, por medio de la búsqueda en adoración a Dios. Él dice que mi casa será llamada casa de oración. Y cuando tú y yo entramos en una vida de oración con Dios, estamos entrando en su casa. Y los que entran a su casa es porque lo conocen. Usted conoce a muchas personas, pero nunca ha entrado a la casa de esas personas. ¿Por qué? Porque no hay una relación. Lo conozco de apellido, de nombre, lo conozco, sé dónde vive, pero nunca he entrado a su casa. ¿Por qué? Porque no existe una relación. Pero cuando usted tiene una relación con alguien, usted entra a su casa y continuamente usted conoce algo más de esa persona. Y Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Y aquellos que quieren entrar a mi casa para conocerme, tienen que entrar por medio de la oración. Él dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. ¿Quieres entrar a donde Él habita para conocerlo? Tienes que entrar por medio de la alabanza y de la adoración. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 15. Y yo puedo ver aquí a las 5 vírgenes prudentes. Puedo ver aquí aquellas 5 vírgenes que tienen el aceite en su vida y tienen un fuego en su corazón. Eran 5 vírgenes que aprendieron a entrar en la intimidad de Dios, que aprendieron a entrar a la casa de Dios y que llegaron a conocer a Dios. Llegaron a conocer a la vida de su Hijo en una intimidad por medio del Espíritu. Recordemos que es el Espíritu el que nos revela la vida del Hijo. Y es interesante, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 y en el versículo, Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos recordamos de la historia de Mateo 25, que hay 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes que son sabias, tenían aceite en su vida. Pero también habían 5 vírgenes que eran insensatas, 5 vírgenes que eran necias y que no tenían aceite en sus vidas y en sus corazones. Pablo sigue diciendo, mirad con diligencia, que seamos diligentes como nosotros andamos sabiamente. La Biblia nos va a explicar aquí quiénes son los sabios, quiénes son los prudentes en este versículo. Y sigue diciendo en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los sabios, los prudentes en este capítulo de Efesios 5 y 16 son aquellos que saben redimir el tiempo. Son aquellos que saben aprovechar bien el tiempo.
Por eso hagámonos esta pregunta. ¿Soy una persona sabia? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? ¿En qué estoy usando mi tiempo? ¿Lo estoy usando mi tiempo para dedicar mi vida a la oración? ¿A qué horas me levanto en la mañana para aprovechar el tiempo y buscar a Dios en oración? ¿A qué horas llego a mi casa por las tardes para dedicar un tiempo de oración diariamente? ¿A qué horas me acuesto buscando a Dios en oración, en ruegos, en adoración? ¿Cuánto tiempo dedico a la vida de oración y de adoración para llenar mi vida de la presencia del Espíritu de Dios? Si queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, tenemos que aprovechar el tiempo buscándolo en su casa, que es casa de oración. A veces perdemos más tiempo en la televisión. Pensemos cuánto tiempo le dedicamos a la televisión para ver programas que realmente no edifican. Somos necios, somos insensatos, somos imprudentes, teniendo la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Agarramos un tiempo hasta 1 hora, hora y media, 2 horas, sentados en la televisión, llenándonos de la basura de este mundo, contristando nuestro espíritu por lo que ahí vemos, por lo que ahí oímos. Otros pasan más tiempo en el teléfono, en las redes sociales, viendo estados en WhatsApp, viendo estados en Facebook. Perdemos el tiempo. Estamos perdiendo un tiempo en el cual podemos dedicárselo a Dios para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, como dice la Escritura. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué bueno podemos nosotros recibir de las redes sociales: mentira, engaño, falsedad, hipocresía. ¿Qué podemos recibir nosotros de la televisión si las noticias están cargadas de engaño y de mentira? Los noticieros están vendidos a ciertas élites y a ciertos grupos que les pagan para que sus notas vayan de acuerdo al río de iniquidad que hay en el mundo. No hay un noticiero, si es noticias lo que a ti te gusta. Estás comiendo información que no es verídica y está entrando un espíritu de error y un espíritu de mentira a tu vida, a tu mente. Si son novelas, peor todavía. Si son programas que incitan a la guerra, a la violencia, ¿qué estamos viendo? Es mejor pasar tiempo en la casa de Dios. Dios te está invitando a que entres a su casa y te está diciendo: conóceme, porque en aquel día quiero decirte: entra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, para que no recibamos un día lo que estas 5 vírgenes insensatas recibieron. Yo no os conozco, no las conozco. Nunca entramos en una vida de intimidad. Sigue diciendo la Biblia: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. La misma palabra que menciona a las 5 vírgenes prudentes, a las 5 vírgenes insensatas. No seáis insensatos. No sean como esas 5 vírgenes insensatas que por no redimir el tiempo, por no entrar a mi casa en una intimidad de adoración y oración, no recibieron el aceite
y no las llegué a conocer íntimamente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor en este pasaje? Que podamos redimir el tiempo. Que podamos redimir el tiempo. ¿Cómo? Versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. No, pero si yo no tomo vino, y todo es espiritual. El vino de este mundo es un vino espiritual que muchas veces entra a través de todas estas redes sociales, a través de la televisión, ese vino que nos quita el buen juicio, nos quita el buen razonamiento, porque estamos pensando de acuerdo a la información del mundo, de acuerdo a los conceptos del mundo. Ya no tenemos el concepto de Dios, ya no tenemos el Espíritu de Dios, ya no tenemos el consejo de Dios, sino que tenemos la opinión del mundo. A través de todos los comentarios que oímos y vemos, a través de reportajes, de programas, de noticias, de conferencias mundanas. Y ya nos hemos hecho al juicio del mundo y hemos descuidado el juicio de Dios, el razonamiento de Dios, la sabiduría de Dios, porque no dedicamos tiempo a entrar a su casa, meditar en ella de día y de noche. Y nuestro espíritu no recibe al Espíritu de Dios, sino al espíritu que gobierna este mundo. Y por eso estamos con miedos, con ataduras, con dudas, con incredulidad, con apatía. Ya no está el fuego de Dios en nuestra vida, porque hemos sido insensatos, no hemos sido sabios para aprovechar el tiempo al máximo, renunciar a lo que me quita el tiempo y meterme con Dios, y cada día entrar a su casa, y por las mañanas entro a su casa, y por las tardes entro a su casa, entro a su palabra. Y sigue diciendo la Biblia, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Entrando a la casa de Dios, la oración. Como sigue diciendo, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu? Cuando yo aparto un tiempo por las mañanas, muy de mañana, antes que empiecen las actividades y el afán, me levanto muy de mañana y empiezo a ministrar al Señor con esos cánticos, con esa adoración. Empiezo a orar, empiezo a interceder, empiezo a llenar mi espíritu de la presencia de su Espíritu cuando dedico un tiempo en la reflexión de la Biblia. En las tardes o en las noches, cuando ya voy a mi casa y terminan los afanes, llego a mi recámara, a mi dormitorio con mi familia, nos damos una ducha y estamos listos para encender nuevamente un altar de adoración a Dios. Y volvemos a ser llenos de su Espíritu. Empiezan los clamores, empieza la intercesión, empieza un tiempo de reflexión bíblica y cada vez somos llenos de su Santo Espíritu. Y esto es precioso, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos un corazón agradecido, cuando tenemos un corazón dadivoso para Dios, Él nos llena de su Espíritu. Que aunque estemos pasando por una prueba bien difícil en nuestra vida, siempre le estamos dando gracias a Dios por todo.
no estamos renegando. Saben que cuando entra la insensatez a nuestra vida, empezamos a renegar por todo. Empezamos a dudar. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios y estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por la escasez, esa adoración llega al corazón de Dios. Y estamos diciéndole, Señor, te agradezco por la vida que me has dado, te agradezco por mi familia, Señor, y aunque estemos pasando por esta prueba difícil, nosotros te alabamos. Como Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cada vez Job era lleno del Espíritu de Dios. Y cada vez Job era lleno del Espíritu de Dios, porque él sabía redimir el tiempo. Él no ocupó el tiempo para amargarse, para quejarse. Él ocupó el tiempo para buscar a Dios. ¿En qué estamos ocupando nosotros el tiempo? Es una insensatez, es falta de sabiduría. Y eso es lo que está marcando hoy en día la diferencia de muchos cristianos que están llenos del Espíritu de Dios y tienen un fuego en su vida y en su corazón, y en ellos reposa una sabiduría tremenda en sus vidas que se ve reflejada en su vida diaria, porque han renunciado a perder el tiempo en cosas que no edifican. La Biblia dice que el ocuparse del Espíritu es vida, pero el ocuparse de la carne es muerte. Que no sea demasiado tarde cuando tú decidas ocuparte de las cosas de Dios. A veces cuando vienen las pruebas, cuando viene el problema, empezamos nosotros entonces a querer buscar a Dios y Dios, y nunca es tarde. Dios está abierto con sus brazos extendidos para recibirte, pero que no seamos como aquellas 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus vidas y en sus corazones por una falta de dedicación y de búsqueda a Dios, por una falta de sabiduría para poner las cosas que verdaderamente valen la pena. Jesús a los 12 años le dijo a sus padres, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Sabes tú en qué te conviene? ¿Te conviene estar ocupando el tiempo en lo que has estado ocupado? ¿Te conviene estar perdiendo el tiempo en donde lo has estado perdiendo durante los últimos años y por eso tienes un sequedal en tu vida? ¿O te conviene estar dedicando el tiempo a las cosas de Dios para que tu espíritu esté ferviente, que tu espíritu tenga el fuego de Dios y que puedas estar en la presencia de Dios con las bendiciones que conllevan estar en la presencia de Dios? Que Dios te bendiga y que tomemos ejemplo de las 5 vírgenes prudentes y también de las 5 vírgenes insensatas. Y tomemos el ejemplo del apóstol Pablo, que nos aconseja ahí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al versículo 20. Que Dios te bendiga y que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y que disfrutemos ese tiempo de adoración, que disfrutemos el haber estado en su casa, imagínense, en la casa del Creador, en la casa del Rey de Reyes, en la casa que nos da todas las cosas. Vamos a entrar a su casa. No vas a entrar a la casa de un rey terrenal, no vas a entrar a la casa del gerente, no vas a entrar a la casa del presidente. Muchos, quisiera estar ahí cerca en la casa del gerente. Estás en la casa de alguien que es más que el gerente, más que el presidente, más que cualquier rey. Estás entrando a la casa del Rey de Reyes y Él en esta oportunidad te invita y te dice que entres a su casa, a la oración. Entra a la oración, habla con Dios, conversa con Dios y Él te responderá. Que Dios te bendiga.